Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos presentar unas orientaciones o sugerencias para el diseño de una clase, de pronto para nivel universitario, a partir del pedido de nuestros estudiantes, para la enseñanza de la potenciación y la erradicación, en este caso solamente la potenciación a nivel universitario, desde el enfoque o del estilo de enseñanza llamado de facilitador, dado por, aquí tenemos por Gracia, entonces en el que definimos ese estilo de enseñanza en su artículo, en el artículo de estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje y sus implicaciones en la educación por ciclos, de Paulo Emilio Oviedo, de la Universidad de La Salle. Entonces aquí, bueno, organizamos un poquitico aquí el autor que sustenta este artículo y pues siempre vamos a tener eh, una reflexión sencilla alrededor del fomento a la lectura en cuanto a la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Y aquí, por ejemplo, nos habla sobre qué nos permite, por ejemplo, mantenernos vinculados a nuestra naturaleza compasiva, aún en las peores circunstancias. Pienso en personas como Eti y Lesum, que conservó la compasión pese a verse sometida a las aberrantes condiciones de un campo de concentración alemán. Aquí voy a bajar el cuaderno. Así es como nos da un ejemplo de una persona que, a pesar de las circunstancias, pudo mantener eh, su naturaleza compasiva o de identificación con el ser humano con el que trabajaba o con el que estaba. En el diario que llevaba escribió: no me asusto fácilmente. Vamos a poner aquí, escribió, y esta la ponemos fusionado con este, entonces control X, no me asusto fácilmente, entonces aquí lo ponemos entre comillas dobles, que es lo que está refiriéndose a lo que ella nos dice: no me asusto fácilmente, no porque sea valiente, sino porque sé que trato con seres humanos y debo esforzarme en comprender sus acciones. Lo que realmente importa en lo que pasó esta mañana no es que un joven oficial de la Gestapo exasperado me haya increpado a gritos, sino que yo no me haya enfadado y que, por el contrario, haya procurado comprenderlo y hasta me hayan entrado ganas de preguntarle: ¿fuiste infeliz cuando eras niño? ¿Tu novia te decepcionó? Si el joven tenía un aire atormentado, de víctima, estaba triste, parecía sentirse débil, habría querido empezar a ayudarlo en ese mismo momento, porque sé que cuando los jóvenes se sienten desgraciados, se convierten en un peligro para los demás. Mientras odiaba los factores que afectan a nuestra capacidad de ser compasivos, mientras estudiaba los factores que afectan a nuestra capacidad de ser compasivos, me sorprendió comprobar la función primordial que desempeñan tanto en el lenguaje en sí como en el uso que hacemos de las palabras. Desde entonces fui identificando un enfoque específico de la comunicación: hablar y escuchar, que nos lleva a dar desde el corazón, a conectarnos con nosotros mismos y con otras personas de una manera que permita que aflore nuestra compasión natural. Estas son algunas de las palabras en las que trato de siempre fomentar la lectura también en los estudiantes, además de que se reflexiona sobre didáctica de las matemáticas aquí en la seccional Bajo Cauca. Entonces, ahora sí, desde Gracia, la definición de facilitador, según este autor, pues él nos dice que un facilitador es un guía, es aquel que guía a los estudiantes hacia un aprendizaje mediante cuestionamientos alternativos
y toma de decisiones. Entonces aquí tenemos una de las primeras características, es aquel que, entonces primero pues guía a los estudiantes hacia un aprendizaje mediante cuestionamientos alternativos y toma de decisiones. Destaca el desarrollo de los estudiantes con miras a la independencia, la iniciativa y la responsabilidad, y gusta del trabajo por medio de proyectos o problemas que permitan a los estudiantes aprender por su cuenta y en los que la función del profesor es solo de asesoría. Entonces aquí tenemos que él nos va diciendo que entonces en un diseño de clases debe haber mucho diseño de trabajo en equipo y muchos cuestionarios y muchas preguntas en las que se pida tomar decisiones, como lo dice acá. Entonces, que es esta la definición que les sugiero para el diseño de una clase de potenciación de exponente entero positivo o no negativo, incluyendo también el exponente cero, para nivel universitario. Entonces, las actividades del profesor que debe sugerir, entonces en este modelo es que el profesor, bueno, vamos a enumerar actividades para el profesor y para el estudiante que se deducen de la definición del estilo de enseñanza, de facilitador, y aquí lo ponemos, dada por Gracia. Entonces, bueno, pues las actividades del profesor, unas de ellas es, de acuerdo a la primera, que guiar a los estudiantes hacia aprendizajes mediante cuestionamientos, pues entonces, por ejemplo, hace una actividad de diagnóstico basada en preguntas. Entonces, actividad de diagnóstico basada en preguntas y en propuestas u opciones de solución para problemas. Y de tal manera que el estudiante escoja cuál sería la mejor solución. De tal manera que el estudiante escoja la mejor solución y justifique su elección. Bien, así, de acuerdo, entonces, una actividad de acuerdo a esta primera característica de un profesor facilitador. Ahora también destacar el desarrollo de estudiantes con miras a la independencia. Entonces aquí viene también actividades de fomento a la capacidad de leer textos matemáticos en donde definan la potenciación y las propiedades de ella. Entonces el fomento, actividades de fomento a la lectura independiente de textos matemáticos donde se le defina la potenciación de exponente no negativo, entero no negativo, lectura de ejemplos, lectura a propiedades, de la potenciación y realización de ejercicios de aplicación de ellas,
ejercicios de aplicación de estas propiedades. Bueno, entonces así tenemos otra que tiene que ver, otra actividad que tiene que ver con la segunda entrega, y para desarrollar esa responsabilidad de los estudiantes, pues esas tareas, esa lectura debe pedírsele, se le debe pedir productos de lectura como parafraseo de las propiedades de la potenciación con entrega programada con fecha y hora, para fomentar en el alumno la responsabilidad de entrega en un tiempo dado de tareas y generar proyectos o problemas. Bueno, también actividades. La tercera es proponer problemas de aplicación de la potenciación. Proponer problemas de aplicación de la potenciación, pero problemas de aplicación a situaciones reales. Y así entonces hacemos actividades de acuerdo a la tercera cualidad que distingue a un profesor como facilitador. Y ya esos problemas el profesor ayuda como asesor en la solución de él. No explica todo el ejercicio, sino que va guiando en el proceso. Entonces el profesor no explica todo el ejercicio, sino que guía para su solución. Y las actividades del estudiante, pues entonces de todas maneras hay que hacerle a los estudiantes ejemplos resueltos que pueden presentarse en clase o en videos o en grabaciones, y el estudiante debe de tomar nota de los ejemplos ilustrativos y reproducir varias veces hasta comprender cómo resolver el problema, cómo resolver cualquier problema. Entonces, reproducir hasta comprender las metodologías propuestas por el profesor para resolver problemas. Bueno, entonces así tenemos algunas de las orientaciones. También vimos la definición, porque necesitamos que efectivamente esa clase se escriba de tal manera que cualquier profesor se dé cuenta de que es una clase no tradicional, en la que el profesor no es el protagonista sino el estudiante. De ahí la definición de que formar a los estudiantes para la independencia, y que el profesor sea ya no un transmisor de conocimiento, sino un asesor que guía y que fomenta en el desarrollo de valores como la responsabilidad y la lectura comprensiva e independiente. Muchas gracias.